Saludos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar en la clase número 4 de la primera unidad, esta unidad que es la epopeya, y la clase se titula Estructura de una epopeya, lectura de Odisea. Recuerden que esto de copiarse en sus cuadernos, ya que estos van a revisarse al retorno a clases, y también practicar resumir lo más importante. Nuestro objetivo el día de hoy es analizar la estructura de una epopeya a partir de la lectura de un fragmento. Para ello, aparte de su cuaderno, van a necesitar el libro. Quienes no tengan su libro físico pueden encontrarlo también en el enlace de Drive que está aquí adjunto y que también aparecerá en la descripción de la clase. Para comenzar, tenemos nuestras 3 preguntas de reflexión. Estas 3 preguntas los ayudarán para preparar la actividad que deben realizar y también para prepararse para el quiz. Las preguntas son: ¿qué es una epopeya? ¿Cuáles son las características de la epopeya? ¿Y quiénes protagonizan estas historias? El día de hoy hablaremos de la estructura. Las obras literarias, es decir, aquellas que son producto de la creatividad, que son un producto de entretención, tienen una doble estructura o están organizadas en 2 niveles. El primero es la estructura externa, que no depende del argumento de la historia, sino de su composición y organización. Y el segundo es la estructura interna, que tiene relación con la trama de la historia, los acontecimientos que suceden en ella, en definitiva con la narratividad del texto. Para que lo comprendan mejor, voy a explicarles cada una de estas estructuras en detalle por separado. La estructura externa se divide en título, invocación, cantos o rapsodias. El título, como ustedes ya lo saben, porque es parte de diferentes tipos de textos, resume la idea principal. En el caso de la Odisea, la epopeya griega más famosa, y como tal el título señala, trata sobre el viaje de un personaje llamado Odiseo. Luego tenemos la invocación, que es propia de la epopeya, y aquí podemos encontrar cuando el autor se encomienda a una musa o a alguna divinidad para contar la historia. Acá tenemos el ejemplo también de la Odisea de la invocación, y dice: cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante mucho después de Troya sagrada asolar. Esta invocación permite, ¿cierto?, que el autor le pida inspiración a la divinidad para narrar la historia que le acompañe en la narración. Y finalmente tenemos los cantos o rapsodias. Así como ustedes saben, la novela se divide en capítulos, la epopeya se divide en cantos. Cada uno de estos cantos es un fragmento, ¿cierto?, que se recitaba o se declamaba y que tiene una parte en sí de la obra o de la historia. Cada canto tiene un inicio o un fin y un fin delimitado que narran una etapa de las hazañas y que culmina con el retiro de los personajes a una situación de relativa tranquilidad o paz. Acá encontramos también ejemplos de la Odisea. El canto número 1, que se titula Los dioses deciden en asamblea el retorno de Odiseo, que esa es una etapa de la historia. Y el segundo canto, que dice Telemaco reúne a la asamblea en el pueblo de Ítaca. Ahí tenemos un segundo episodio de esta historia, un segundo canto. Eso es la estructura externa, es básicamente cómo está dividida la historia. Y luego tenemos la estructura interna. En la primera parte de la estructura interna podemos hablar de un narrador. El narrador puede ser omnisciente, es decir, que habla en tercera persona, sin embargo da la sensación de estar muy cerca de los hechos, ya que se presenta como un cronista que atestigua la historia. No obstante, podemos encontrar casos en los que no. Generalmente el narrador es omnisciente, pero también se pueden dar los otros tipos de narradores. El testigo sería el más frecuente, después del omnisciente, que es cuando en ocasiones la historia es contada desde el punto de vista de un observador, que no profundiza en las emociones o pensamientos del personaje, solamente describe sus acciones, es decir, algún compañero o algún rival que observa la historia del héroe y va narrando lo que puede ver. Y en menor medida puede suceder que hay un narrador protagonista donde el héroe cuenta su propia historia o sus propias hazañas, lo que le ha sucedido y le ha acontecido en diferentes momentos. Los personajes corresponden a las acciones que se realizan por oposición, protagonistas y antagonistas. Generalmente son seres humanos de carácter legendario, cuyos valores son idealizados al extremo, al grado de convertirlos en arquetipos. Todos los personajes secundarios solo aparecen en la epopeya para afectar la historia, en ocasiones para favorecer al protagonista y en otras para perjudicarlo.
Bien, acá no hay nada nuevo, ustedes ya conocen lo que es la idea de un antagonista y un protagonista, pero sí es importante revisar el concepto de arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es un personaje modelo que es replicado en diferentes obras. Por ejemplo, el personaje bueno, el villano, la madrastra malvada, son tipos de personajes que ya están tan interiorizados o estereotipados que pertenecen a una sola categoría y que uno los puede agrupar todos juntos por esa categoría. En este caso, los héroes, ¿no? Personajes heroicos con un modelo a seguir. Y también dentro de la estructura interna tenemos el tiempo y el espacio. Dentro del tiempo y el espacio podemos identificar tres diferentes tiempos y espacios. Por una parte está el tiempo y el espacio en la obra. Por lo regular no se puede ubicar con exactitud en todas las epopeyas, sobre todo las que corresponden a la antigüedad, por lo que solo se aproxima la época en la que fueron creadas y escritas y en las que en resumen se refiere a la época en que fue escrita la obra. Ese es el tiempo y espacio de la obra. ¿Cuándo se escribió esta obra y dónde? En el caso de la Odisea, en la antigüedad, en Grecia. Luego viene el tiempo y espacio de la historia. Se refiere al momento histórico y al sitio geográfico al que pertenecen los protagonistas. Puede ser que la historia haya sido escrita, por ejemplo, en Grecia, en la antigüedad, pero la historia está escrita en la Italia del siglo XIX. ¿Ya? Depende del momento histórico y el sitio geográfico al que pertenecen los protagonistas de la obra. Y luego está el tiempo y espacio de las acciones. Y estas son las más importantes de la epopeya, los lugares donde suceden las acciones. Puede ser que el personaje sea de, como les decía, de la Italia moderna, pero sus acciones suceden en una batalla en España. O suceden primero en España y luego en un viaje por el mar. ¿Y cuánto tardan estas? Puede ser que la historia pase en 7 días o en 2 horas, dependiendo del tiempo que tarden en realizarse las acciones. Y eso queda plasmado a través de las descripciones que dan mayor majestuosidad a la obra. Ahora que ya conocen los dos tipos de estructura, la externa y la interna, vamos a trabajar. ¿Qué deben hacer? Primero, abrir sus libros en la página 190, en la cual se encontrarán con este título que está aquí marcado, señalado con una flecha y que está en azul, que es Odisea. Y esta parte en el canto 9 que dice Odiseo cuenta sus aventuras y etcétera, etcétera. Van a leer de la página 190 a la 200, porque es una lectura extensa de 10 páginas, para realizar actividades en esta clase y en la siguiente. ¿Ya? Es una lectura larga, pero se va a trabajar en 2 clases. Una vez que han leído las páginas, van a completar una tablita como esta, en la cual usted va a identificar cuál es el tipo de narrador en la obra, quiénes son los personajes y qué rol cumplen dentro de la obra, y el tiempo y espacio, pero solo el tiempo y espacio de las acciones. Nada más. Ese es el trabajo que deben realizar con la lectura. Evidentemente la tabla deben copiarla en su cuaderno para poder realizar la actividad. Y una vez realizada la actividad, la envían a través de tarea en Classroom. Para finalizar, tenemos 3 preguntas que también son parte del quiz. Recuerden que se hace un cuestionario de clase. Y las 3 preguntas son los siguientes. ¿Qué elementos de la estructura interna y externa tienen en común los textos leídos hasta ahora? ¿Qué características de una epopeya encontraste en el texto leído? ¿Te parece que el protagonista tiene las características propias de un héroe y por qué? Esa sería la actividad, la clase de número 4 de nuestra primera unidad. Y recuerden que cualquier duda o consulta pueden realizarla a través de la publicación de avisos, dudas, consultas que se realiza para cada clase. Muchas gracias y estaré atenta a cualquier duda que tengan sobre la tarea.